Y yo doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo toca la vida. Y Dios está tocando tu corazón y viene trabajando en tu vida. Por eso, si tú ya decidiste también entregarte a Jesús, colocarte en las manos de Dios, ingresa a este link, nuevotiempo.org/yo acepto. Y así como Diego, tú también aceptas ser bautizado, entregarte a Jesús. Y aun cuando no entiendas todas las cosas y lo que eso significa y las cosas que tienes que abandonar en la vida, entrégate a Jesús. Y hoy vamos a abrir la Biblia porque de eso vamos a hablar. ¿Qué significa realmente entregarse a Cristo? La primera promesa que Dios dio a Adán y Eva ya en el jardín del Edén es que de la simiente de la mujer, que luego representaría a la iglesia, vendría el Mesías prometido, quien aplastaría en la cabeza a Satanás. Y a partir de allí, todos sabían que un Salvador vendría para poder rescatarnos. Todas las mujeres querían ser mamás de Jesús. Cada mujer que tenía un hijo, ella soñaba y decía, ¿será este el Mesías? Y sabes que sucedieron 4,000 años de espera. Y después de 4,000 años de espera, Dios elige a una señorita, una muchachita, hija de una familia anónimo. No sabemos mucho de su historia, solamente sabemos que su prima se llamaba Elizabeth, sabemos que era una mujer pobre. Algunos dicen que la bendición de Dios se mide solamente en la riqueza. No, Dios eligió una mujer pobre y allí le dio la mayor bendición. Sin embargo, Dios conocía el corazón. Era una señorita virtuosa, honesta, fiel a Dios. Dios no ve solamente apariencias, Dios ve la esencia. Dios mira lo que hay en el corazón. Dios no solamente está mirando tus acciones, Dios está viendo tus motivaciones. Hay muchas acciones buenas con motivaciones incorrectas. Hay muchas cosas que se hacen en la vida solamente para impresionar a los hombres y no para agradar a Dios. Y me encanta poder repasar su historia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Abre tu Biblia y mira lo que dice, cómo comienza esa historia. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Desposada significa comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una de las cosas que más me impresiona en esta conversación que tiene el ángel con María es, María, tú eres virtuosa, Dios te ha elegido, pero quiero que sepas que no son por tus virtudes. Cuando María está recibiendo la visita de un ángel y el ángel le dice que era elegida, ella le dice, ¿sabes qué? Es por gracia de Dios. Y es el ángel Gabriel, es el mensajero, aquel que reveló la profecía a Daniela, es el mismo que se aparece allí a María. Y le dice, mira, aunque tú no te has unido todavía un hombre, tú eres todavía una señorita comprometida, eres virgen, pero tú eres la elegida. Y tú vas a quedar embarazada por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo. El hijo que tú vas a llevar en tu vientre no es un humano común como todos, es Dios hecho hombre. Ahora, tú sabías que esa noticia podría ser muy bienvenida para una mujer ya casada. Sin embargo, para una soltera, oh querido, esta era la cosa más difícil. Porque esto representaría un juicio, un castigo. Lo que para las mujeres casadas era el comienzo de la felicidad, para María era el fin de su prestigio, era el comienzo de una tragedia. ¿Cómo poder explicar a las personas que es obra de Dios? ¿Cómo poder explicar a la gente que aunque no era casada estaba embarazada y que el Espíritu Santo vino sobre ella? ¿Cómo poder explicar? Nadie va a entender. Pero era Dios quien le llamaba. Y aunque no entendió todo, ella aceptó. Y eso es lo que me encanta de la gente dispuesta. La gente dispuesta cuando escucha el llamado de Dios, aun cuando no entienda todo, no discute con Dios. ¿Sabes? Es muy fácil creer en algo que ya sucedió.
Pero qué difícil es tener fe y creer en algo que nunca aconteció. ¿Tú te imaginas a Noé construyendo el barco, allí el arca, diciendo que va a llover cuando ni una gota de agua caía del cielo? La gente lo llamaba loco. Qué difícil es poder escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios sin discutir. Y a mí me llama la atención que de toda esta conversación, María hizo una sola pregunta, y ahí en Lucas capítulo 1, allí el versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Esa es la única pregunta. Explícame cómo será esto. Y la respuesta del ángel es: mira, esa es obra del Espíritu Santo. Y a mí me encanta aquella respuesta. Tú no te preocupes el cómo. Tú deja que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes. Porque quien te cambia, quien hace una obra que tú no entiendes, es el Espíritu Santo. La semana pasada me escribió Mario: pastor, mi vida no cambia, yo tengo odio de mí mismo. Tengo tantas luchas, yo no nací para el cielo. Yo caigo por más que intento sostenerme del brazo de Dios. Yo no puedo, así que yo estoy a punto de desistir. Yo le digo: todavía no has permitido que el Espíritu Santo esté en tu vida, porque el Espíritu Santo transforma. Y me encanta lo que el ángel le dice en el versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Yo quiero que tú repitas allí en casa. Vamos, yo quiero escucharte. No hay nada imposible para Dios. No puedes dejar el alcohol, no hay nada imposible para Dios. No puedes dejar el cigarrillo, no hay nada imposible para Dios. Estás postrado en una camilla, no hay nada imposible para Dios. Tú crees que no puedes cambiar tu carácter, no hay nada imposible para Dios. Y aunque María no entendió todo, ella estaba dispuesta a aceptar que el Espíritu Santo haría lo que ella no puede, lo que ella no entiende. Y allí viene la oración, allí viene la respuesta. Y cómo me encanta la respuesta de ella cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es todo lo que Dios necesita escuchar de ti. ¿Sabe lo que estaba diciendo María? María estaba diciendo: tu voluntad que esté por encima de mi voluntad. ¿Tú sabes qué cosa significaba eso para María? Ella estaba comprometida con un buen hombre. La fecha de boda estaba planificada. Mas al escuchar esta noticia, eso probablemente significaría acabar con sus sueños, acabar con sus planes. Mas ella prefirió sacrificar sus propios sueños y sus propios planes por aceptar la voluntad de Dios. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿qué es más importante para ti? ¿Dónde está Dios? ¿Está por encima de tus planes o está por debajo de tus planes? ¿Está por encima de tus sentimientos o está por debajo de tus sentimientos? ¿Está por encima de tus proyectos o está por debajo de tus proyectos? No me digas que aceptar la voluntad de Dios es fácil. No, someter la vida completa a la voluntad de Dios no es fácil. Pero quiero que entiendas algo. Eso es lo mejor, porque no hay nada superior al plan de Dios. Incluso tú puedes terminar tus propios planes por aceptar los planes de Dios. Aun cuando no entiendas, todo lo que tienes que hacer es confiar, porque los planes de Dios siempre son los mejores. Acepta la voluntad de Dios, acepta el llamado de Dios, acepta la palabra de Dios, aunque eso signifique burla de la gente, aunque los demás te humillen, aunque tengas que perder, como dijo Pablo en Filipenses 3:8, por amor a Cristo mi Señor, lo he perdido casi todo, lo he perdido todo, pero todo lo que he perdido es como basura por el excelso conocimiento de Cristo Jesús. Cuando tú empiezas a contemplar que la voluntad de Dios es superior y empiezas a ver que las pérdidas humanas o las pérdidas que has tenido son insignificantes, porque superior es la voluntad de Dios a tu voluntad, superior es el sueño de Dios a tus sueños. Jesús en la oración nos enseñó a orar.
Y allí nos dijo, como parte de la oración, que nosotros digamos, sea hecha tu voluntad. Y yo no entiendo por qué a veces los seres humanos nos frustramos cuando Dios no responde como nosotros queremos, como si nuestra voluntad estuviese sobre su soberanía. Él sabe lo que es mejor. Y hablando acerca de la voluntad de Dios, hablando acerca de poder, aun cuando no entendamos completamente, aceptar la voluntad de Dios, y aunque no sea fácil, es lo mejor. Hablando acerca de voluntad, la Biblia me dice que no solamente debo aceptar la voluntad de Dios, sino que yo debo hacer su voluntad. Y esto es otro paso. Una cosa es aceptar su voluntad y otra cosa es hacer su voluntad. Y el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Yo les diré, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron mi voluntad. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que está dispuesto a someter su voluntad a la palabra de Dios. Entonces yo te hago una pregunta en este momento. ¿Qué voluntad estás haciendo? Hay muchas personas que no someten su voluntad a la palabra de Dios. Prefieren hacer lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice, lo que la tradición familiar dice, lo que la familia dice. Haz la voluntad de Dios, aun cuando el mundo no lo comprenda, aun cuando todos te vean como raro y fanático, aun cuando tus amigos se alejen, aun cuando la familia te dé la espalda, aun cuando la gente te diga, ya eres cristiano, te lavaron la cabeza, ahora eres cristianito con Biblia en mano, aun cuando... Para la gente, tú seas ridículo, acepta la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. ¿Sabes una cosa? Es muy fácil, es mucho más fácil tomar el nombre de Dios que hacer la voluntad de Dios. Es fácil acomodar mi voluntad a lo que Dios quiere. Mas cuán difícil es que la persona pueda decir, yo someto mi voluntad a tu palabra. Y para eso, tú tienes que ir en contramano de la vida. Eso no es fácil. Fácil es dejarse llevar por la corriente. Fácil es dejar llevarse por las multitudes. Fácil es dejarse llevar por la corriente del mundo. Pero hacer la voluntad de Dios, no me digas que es fácil. Fíjate una cosa,
Hoy las personas se dejan llevar por la corriente, ¿verdad? Lo que todos dicen, lo que todos hacen. Qué difícil es nadar contra la corriente. Te voy a hacer un ejemplo. Hoy el mundo, las empresas, en todo lugar, según el calendario por el cual nosotros nos manejamos, todos dicen que los días laborales son de lunes a sábado. Y el día domingo es el día reservado para la familia y si tú eres religioso para ir a una iglesia. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que ir en contra del calendario humano, en contra de las costumbres humanas. Y tú dices, no, yo voy a trabajar de domingo a viernes porque el sábado dice la Biblia que es el día del Señor. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y ahí vienen las críticas. Ah, tú eres fariseo. Ah, tú eres judío. Ah, tú eres fanático. Nadie entiende que lo que estás haciendo es someter tu voluntad. Estoy hablando para un joven, una señorita, que los demás le miran como extraño y raro y dice, ¿por qué no tienes relaciones sexuales con tu novio? Ah, porque tú dices, yo no puedo tener sexo fuera del matrimonio. Ay, la gente se ríe de ti. La gente te dice, tú estás loco, estás viviendo en otra época. No es tan fácil hacer la voluntad de Dios, porque para eso significa que tenemos que caminar en contra de las costumbres que este mundo tiene. Es por eso que yo admiro a María. ¿Sabes por qué admiro a María? Lo admiro porque era una mujer entregada, tenía una vida de comunión. Y eso significa que todo ser humano también puede entregarse a Dios, puede ser fiel. Y cómo me encanta tomar a María como una mujer digna a quien imitar. María es una mujer de inspiración, que se merece nuestro respeto, que se merece nuestro amor, que se merece nuestra admiración. Pero escúchame otra cosa. Hay gente que fue al otro extremo. Estoy hablando para gente muy sincera. Hay gente que toma el texto cuando el ángel le dice, María, tú eres bienaventurada. Entonces dice, entonces María es ya un ser superior a los seres humanos. Como el ángel le dijo que eres bienaventurada, salve María. Entonces María merece ser adorada. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Tú sabes lo que dice el libro de Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice así, mira. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto le estaban diciendo a Jesús de su propia madre. Y el versículo 28, y Jesús le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! La misma promesa para María de ser bienaventurada, también la promesa para todos aquellos que guardan la palabra de Dios. Bienaventurado significa feliz. Entonces hay muchas personas que malentienden eso. Entonces se arrodillan delante de María por lo que ella hizo. Y fíjate lo que ella misma explica. El libro de Lucas capítulo 1, versículo 45. Y dice, y bienaventurada en esa visita que hizo a su prima. Versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y yo voy a leer aquí lo que dice el versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sabes qué cosa está diciendo María? Yo también soy una pecadora que necesito de Dios como mi Salvador. Entonces, préstame atención. La Virgen María sí necesitaba de un Salvador. Ella no puede salvar a nadie. Ella fue una grande mujer. Ella no tiene poder para salvar. Es digno de admirar, claro que sí. Mas ella es un ser humano que también necesitaba de un Salvador.
Hay otras personas que dicen, pastor, ella no salva, pero puede ser mi intercesora. Y hay un problema porque 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo mediador y un solo intercesor, Jesucristo hombre. Entonces cuando hablo de María, yo hablo que ella inspira. Sin embargo, ella no tiene poder para salvar. Ella no tiene poder para interceder. Entonces aquí tenemos que tener cuidado en los extremos. Algunos por idolatrar y otros por despreciar. Tengamos mucho cuidado en eso. No podemos idolatrar ni despreciar, pero sí podemos admirar. Admirar porque fue fiel a Dios y fue fiel sin importar la humillación. Ella aceptó la voluntad de Dios y dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Cómo me encanta aquella expresión. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y cómo me encanta ver que hoy hay personas como María. Personas que dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Y tú quieres saber cuál es la voluntad que Dios tiene para ti? Mira cuál es la voluntad de Dios. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Es que tú camines junto a Él. La voluntad de Dios es que Él quiere nacer en tu corazón. La voluntad de Dios es que seas fiel a su palabra. Tú ya viste los bueyes cuando ellos empiezan a arar la tierra. Ellos están unidos por un yugo. Y el yugo les permite dar paso a paso. Caminan juntos, nadie se adelanta, nadie retrocede. Y es la relación que quiere tener Dios contigo. Una relación unida por un yugo. ¿Y cuál es ese yugo? Ese yugo es su palabra. Ese yugo es su ley. Ese yugo es aquello que te mantiene unido a Dios. Y dice, cuando te mantienes unido a mí, tu carácter cambia, tu vida cambia. Eres diferente porque tú vas a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La voluntad de Dios es transformar tu carácter. La voluntad de Dios es que no estés lejos de su presencia muriendo lentamente, porque Él es vida. Yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de vida estás viviendo? Hay muchos que están viviendo una vida artificial, no una vida real. Hay muchos que están viviendo artificialmente. ¿Sabes una cosa? Dios en su soberanía no puede romper tu voluntad para someterla a su voluntad. Por eso es que Él te dio libertad. Libertad para que tú puedas elegir. Lo único que Dios puede es invitarte. Dios solamente puede llamarte, pero no puede obligarte. Y quiero que escuches una cosa con mucha atención. Yo no estoy aquí para convencerte, porque es el Espíritu Santo que ya está trabajando contigo. Es Dios quien ya te alcanzó. Sin embargo, hoy yo quiero invitar a aquellas personas que quieren iniciar una vida al lado de Jesús. Aquellos que permiten que Cristo pueda nacer en su corazón. Y así como María pueda decir, Señor, aun cuando no entiendo todo, aun cuando la gente se ría, aun cuando la gente se humille, yo voy a seguir el camino que tiene tu palabra. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, porque para muchos eso significaría incluso romper sus propios planes. Pero sabes, Dios tiene mejores planes. Estoy hablando aquí para personas que dicen, pastor, a mí me es muy difícil entregarme a Jesús. Pero aún cuando no entiendo todo, yo estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Yo soy frágil, yo me caigo, yo ya he fracasado, ya lo intenté, pero sé que tú me vas a ayudar. Y aún cuando yo tenga una vida totalmente imperfecta, aún cuando tengo miedo, yo sé que contigo voy a tener la victoria porque confío en ti. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios invita, Él transforma. La gracia que te invita a formar parte de su reino es la gracia que transforma tu vida. Y cuando su gracia transforma tu vida,
tu visión cambia. A partir de allí ya no empiezas a defender placas. A partir de allí empiezas a defender la palabra de Dios. Colocas tus sentimientos debajo de la voluntad divina. Si tú no haces hoy la voluntad de Dios, un día Dios hará tu propia voluntad. Y tú sabes qué cosa sucede a las personas que siempre vivieron lejos de Dios. Ellos estarán perdidos para siempre y serán destruidos. Querido, María fue una mujer dependiente de Dios. Fue un ejemplo de vida. Y hoy estoy hablando para alguien que dice, yo no me parezco a ella. Ella aceptó la voluntad de Dios aun cuando no entendía. Pero yo soy un vaso imperfecto. Yo me quiebro. Pero si en este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú dices, yo quiero aprender a caminar. No con mis propias fuerzas. Yo quiero aprender a caminar aceptando el poder de Dios. Aun cuando no entiendo todo, yo acepto. Yo me entrego, yo confío en lo que Dios hace en mí. Por favor, yo te invito a dejar tus excusas. Deja tus excusas. ¿Qué cosa es lo que te impide? Haz la voluntad de Dios. Me encanta decir la frase que pequeñas decisiones llevan a grandes recompensas o a terribles consecuencias. En este momento te voy a invitar en el nombre de Dios, no a tomar una pequeña decisión, sino una grande decisión que va a cambiar tu vida por completo. Porque por más largo que sea el camino, el primer paso es el más importante. Y hoy te invito a ser un ciudadano del reino de los cielos. Te invito a salir del territorio de la muerte para una nueva vida. No tengas miedo a comenzar. Comienza con fe. Dios te va a guiar. Tú que siempre estás postergando y postergando una decisión. Hace un tiempo yo escuché una historia un poco extraña. Es apenas una historia. Dice que Satanás estaba de un lado y allí los ángeles de Dios en otro lado, invitando a las personas a formar parte de su grupo. Y solamente un muro les separaba. Y habían algunas personas que estaban en el muro. Y Satanás dijo a sus demonios, no les hagan importancia a aquellos que están en el muro. Vayan a aquellos que están de parte de Dios, a ellos convénzanlos para traerlo. Y ahí una persona dijo, ¿y por qué los del muro no? Si el muro no te pertenece. Ah, no, le dijo, estás equivocado. Todos aquellos que están en el muro me pertenecen. Y aunque no están de mi lado, su indecisión, porque todavía no han aceptado a Jesús,